Hola, bienvenido al espacio de Juan Enrique. Tomamos la botella de shampoo y la cortamos a la mitad. Colocamos la botella transparente, esta de medio litro. Vendría a ser como la parte de vidrio del helicóptero en la parte del parabrisas. Vamos a recortar también y iremos buscando la forma que nos quede más prolijo. Como la botella anaranjada es más ancha, le hice un recorte para así se ajusta de esta manera, que quedó bastante bien. Ahora con un poco de silicona caliente. Estas asas yo las saqué de las botellas de 6 litros. Va a ser nuestro apoyo del helicóptero. Esta es la posición que le vamos a dar. Cuanto más silicona le coloquemos, irá a quedar mucho más resistente. Vamos a tomar unas cuantas tapitas, le vamos a perforar el medio, puede pasar el cable que va hacia el motor trasero. Una vez que le hayamos pasado todas las tapitas, le vamos a ir pegando con silicona. Estos motores los saqué de un DVD que tenía en desuso. Se lo vamos a pegar junto a al tapón de la botella anaranjada. Yo le coloqué también un alambre que sujetará el motor del rotor trasero.
Las aspas o hélices las hice con una botella, le hice un par de recortes y así quedó. Para que quede mejor también colocamos una tapita de cada lado, de esta manera. Así después le hacemos un orificio y ahí va a ser la cruzada del motor. Haremos un orificio arriba y vamos a cruzar el cable que va a ser del motor. Lo fijaremos con silicona. Colocaremos las aspas de arriba. Y las aspas del rotor trasero. Tomaremos los cables de ambos motores, los colocaremos en modo paralelo, negativo con negativo, positivo con positivo, mediante un interruptor hacia las pilas. Y acá ya tenemos funcionando nuestro helicóptero. Si les gustó esta manualidad, les voy a invitar a que se suscriban, que me dejen un like por allí abajo, que a mí me haría muy feliz.